Listo, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, bueno, me parece que ya están todos para que podamos comenzar. Tenía por ahí a algunas personas en sala de espera. Eh, como ustedes saben, durante estas 2 semanas yo les voy a dar la clase de bioquímica. Bueno, esta sería la última semana ya. Y dentro de la parte del sílabo, me dice que la primera unidad estudia la bioquímica de los granos y cereales. Les había explicado en la anterior clase que íbamos en una introducción de bioquímica en primer lugar, porque ustedes el anterior semestre vieron química orgánica y lo vieron conmigo. Por lo tanto, necesito sí o sí tener claros los conocimientos previos de química orgánica para que la introducción a la bioquímica sea mucho más sencilla. Les había comentado también que bioquímica es la continuidad de química orgánica, así como química orgánica fue la continuidad de química inorgánica. Todas las químicas hacen referencia a un hilo conductor y estudian básicamente cómo es que se desarrolla la vida desde un punto de vista químico. En este caso, el día de hoy lo que vamos a hacer es estudiar la bioquímica de granos y cereales. Vamos a ver un poco de teoría para luego irnos con el análisis de videos. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos química orgánica o inorgánica, déjenme recuerdo. Bueno, el tema de las estructuras es un poco complejo cuando yo hablo de orgánica, muchísimo más cuando hablo de bioquímica, porque es una secuencia mucho más alta de química orgánica. Entonces, vamos a ver un poco de teoría de qué son los granos, cómo es que se componen, dentro de qué familia los encuentro, para después sí adentrarnos e ir estudiando punto por punto con videos que les tengo a continuación. Recuerden también ir anotando todo el material que les voy dando. Sin embargo, en la plataforma vi que ya Fernando les había subido el material que yo le proporcioné, que es este, para que ustedes vayan analizando cualquier duda o cualquier inconveniente. ¿Sí? Vamos a comenzar. Listo, ahora sí. Estábamos esperando que pase el gas para que no nos interrumpa en cuanto a la clase. Listo. Les comentaba que iniciamos la clase de hoy y la última clase conmigo, por lo menos, con bioquímica de granos y cereales. Chicos, la anterior semana vimos todo lo que tiene que ver con una bioquímica en general y una bioquímica de los macronutrientes, de las macromoléculas, de los macroelementos. Dentro de los macronutrientes o dentro de las macromoléculas, yo tengo a los granos y cereales. ¿En qué grupo? ¿Carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos? ¿En qué grupo encuentro yo a los granos y cereales? Repito, en carbohidratos, en lípidos, en proteínas, en ácidos nucleicos. ¿Dónde los encuentro? Carbohidrato. Carbohidrato. Perfecto, yo los encuentro en los carbohidratos. Muchas gracias, Tati, también.
Ahora, lo que vamos a estudiar, por ende, a continuación, es la bioquímica de los carbohidratos, para luego sí que ustedes lo vayan profundizando más en el tema de granos y cereales. Como les había comentado en la anterior clase, ustedes tienen una materia que se denomina cereales o granos. Realmente no recuerdo el nombre en sí de la materia, pero hace referencia a esto. Esta materia me parece que la toman con Fernando. Entonces, para ello, necesitamos que ustedes sepan la parte más molecular de lo que van a manejar. Es decir, la parte más molecular de la formación de un pan, la parte más molecular de la formación de una torta y así sucesivamente. Para que al final, de todas formas, ustedes sepan, hay personas que están generando sus productos en una relación de carbohidratos, de barras energéticas, de frutos secos también lo están haciendo. Todas las producciones que ustedes están haciendo hace referencia a una bioquímica. Por ejemplo, Loida, recuérdeme por favor, ¿en qué se enfoca su proyecto? Trufas de chocolate con contenido de alcohol. Ok, ahora, el chocolate, para Loida y todo el grupo, que sé que es Víctor, Steffi, en fin, todos los que pertenecen al grupo. El chocolate, ¿dentro de qué macromolécula lo encuentro? ¿Carbohidrato, lípido, proteína? Proteína. ¿Alguien más? Ahora, el chocolate, Lípido, ¿por qué grasa? perfecto. El chocolate tiene una estructura más lipídica que proteínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del chocolate yo encuentro varias moléculas lipídicas, varios ácidos grasos, evidentemente que son muy buenos, obviamente. Inge, una Dígame. pregunta ahí. El chocolate en tal sí es casi el 60% grasa, pero cuando lo encontramos al 100%. Y en el caso de nosotros no vamos a trabajar con un chocolate al 100%. ¿Ustedes trabajan con un chocolate al 100%, me dice Víctor? No, no vamos a trabajar con un chocolate al 100%. Vamos a trabajar ¿Al con un cuánto por ciento chocolate van a trabajar? 70 o 80% máximo. Y ese tipo de chocolate ya la manteca de cacao ya ha sido extraída, ya tiene un porcentaje bajo en grasa y mantiene un alto contenido proteico. Ahora, exacto, justo eso me iba. Cualquier producto que se obtenga a partir de una semilla, si bien es cierto, sí tiene propiedades de proteína, como por ejemplo el maní. Por eso es que ustedes han visto que se hace mantequilla de maní y la mantequilla de maní es una gran fuente de proteína, pero también es una gran fuente de aceites. Por ejemplo, si ustedes van y buscan una mantequilla de maní, que lo único que tiene es maní en sus ingredientes, ningún otro ingrediente, solo maní, esa es la buena. Es aquella mantequilla que tiene una capa de aceite, pero bastante representativa. Y la otra capa sí ya de la mantequilla en sí. Entonces, siempre va a haber esa especie de debate. Cualquier producto que se obtenga a partir de una semilla va a tener un porcentaje de proteína y un porcentaje de carbohidratos, perdón, de lípidos. Ahora, todo va a depender del producto que yo quiera generar, porque ustedes me dicen que van a utilizar el chocolate al 70 u 80%. El 20% restante para generar el producto, ¿qué ingredientes son? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué ingredientes lleva? Margarina. Mantequilla, leche. Margarina, que en este caso sí sería lípido, ¿Ok? leche, que sería Proteína. proteína, y licor, que no sé Licor. en qué No, grupo entraría. el licor no. Vitamina. No, vitamina. No, realmente el licor no interviene en ninguna de las macromoléculas. ¿Podría intervenir? No, el licor no interviene en ninguna de las macromoléculas porque realmente es una estructura más que una macromolécula.
Bueno, azúcar, tal vez, o no. Sí. No lleva azúcar. ¿No? No, porque No, como ya es un chocolate al 80% está semi endulzado y para este también le aporta la leche, que es algo, tiene algo dulce, y le aporta al sabor. Y Ahora, yo sirve como necesito endulzante que también. Ok, gracias, Víctor. Necesito que me saquen de la ignorancia. Cuando hablamos de un chocolate al 70, al 60, al X%, ¿a qué me refiero? O sea, Grado de pureza. Si es al 100% es 100% puro. Y el chocolate 50%, ejemplo, encontramos un chocolate dulce, bastante dulce, que es el que mayormente encontramos en el supermercado para consumo o sea, el que directo. ha En sido cambio, modificado. El que ha sido sí, modificado. ha sido Modificado endulzado ya. con Ha sido manteca de endulzado. cacao, con azúcar, con leche, bueno, en fin. Esa es, Sí, depende de los ingredientes que yo le vaya aumentando al chocolate, disminuirá su porcentaje de pureza. ¿Así estoy bien? sí, exacto. Listo. Sí, Bueno, ahí sí lo tengo claro entonces. Bueno, en fin, como les decía, cualquier grano, el que sea, cualquier semilla, principalmente semilla, cualquier semilla va a tener un porcentaje de proteína bastante alto, pero si se la procesa, también ustedes se van a dar cuenta que tiene un porcentaje bastante alto eh, de lípidos. Estos lípidos son, o sea, cero malos, al contrario, son lípidos muy buenos para el cuerpo, me ayudan a que la energía del cuerpo se restablezca y que la grasa mala se elimine porque va a sustituir la grasa buena. Esa es la principal función de las grasas buenas. Ahora, nosotros vamos a analizar lo que les decía, el tema de granos y cereales. A continuación, vamos a leer un poco acerca de esto, ¿sí? Me dice, los granos de cereales constituyen la fuente de energía alimenticia más económica del mundo y proporcionan las 2/3 partes más de la energía humana y de la aportación de proteínas. Los cereales más importantes son el trigo, el centeno, la cebada, el maíz, la avena y el arroz. Ahora, pregunta para ustedes, ¿por qué piensan que los cereales y los granos o cereales em, en cuanto a un procesamiento ya más industrial o granos en cuanto a un procesamiento más industrial son la fuente más grande de energía que encontramos a nivel mundial? Porque yo no podría decir que es la carne, por ejemplo, la mejor fuente alimenticia que encontramos a nivel mundial. Inge es porque ellos Porque contienen almidones. nos aportan hidratos de carbono también. Listo, válidas las dos respuestas, porque contiene almidón. El almidón es una de las principales sustancias que puede ingresar al cuerpo y que puede saciar. Y porque también me dice que tienen hidratos de carbono en su estructura. Cualquiera de las monomoléculas o de las polimoléculas que encuentre de forma de carbohidrato van a ser las encargadas de saciar muchísimo más rápido el hambre. Por ejemplo, no es lo mismo que usted se coma 100 gramos de arroz a que se coma 100 gramos de ensalada. Los 100 gramos de arroz le van a saciar el hambre, pero enseguida, mientras que los 100 gramos de ensalada no bastarán. Sería suficiente, les pongo una relación, 200 gramos de ensalada para sustituir 100 gramos de arroz. Ahora, ese es un punto importante del por qué es la fuente energética, pero ¿por qué es la fuente alimenticia más económica del mundo? Porque son fáciles de producir, Inge, son más agrícolas la mayor parte de ellos. Exacto, la producción tiene acá un punto importante a denotar. La producción de cualquier cereal, por más doméstica o por más a mínima escala que yo la lleve, va a generar una producción bastante grande. No es lo mismo que yo tenga una vaca a que yo tenga un terreno de maíz, por ejemplo. El terreno de maíz me va a dar comida para no sé cuántos días, mientras que, bueno, si lo ponemos en una vaca también, ¿no? Podría denotarlo así. Pero el punto no es, económicamente no se relacionan. Un terreno de maíz, evidentemente, me dará comida para no sé cuánto tiempo, para no sé cuántos meses. Una vaca, yo sé
Yo sé que también sí, pero ustedes tienen que considerar conservantes, tienen que considerar el tiempo de putrefacción de la carne, tienen que considerar el costo también. No hace la misma referencia uno con otro. Es por eso que a nivel mundial se confía mucho más en los carbohidratos que en las proteínas o los lípidos. Por ejemplo, si yo me quiero alimentar a base de lípidos, la alimentación es mucho más costosa a que si lo hago a base de carbohidratos. ¿Por qué? Es como les digo, el tema de la mantequilla, por ejemplo. La mantequilla cuesta la que es, pues, tal cual les digo, en una relación de solo el maní o en una relación de solo la semilla que estoy utilizando, tiene un valor de entre 6 y 7 dólares un frasco de ¿cuánto será? Déjenme ver. Pues será de unos 50, no, de unos 10 centímetros. Bueno, más o menos de unos 12 centímetros, pongámosle de alto. Con con un radio, una circunferencia de ¿cuánto será? Pues de un radio de unos 5, no, de unos 6 centímetros tal vez. Allí hagan la relación. El diámetro, el diámetro es el doble del radio, por lo tanto imaginen cuál será el tamaño de envase. Pongamos que esté en 6 dólares. Piensen ustedes, ese tarro de mantequilla de maní que cuesta 6 dólares, con esos mismos 6 dólares, ¿cuánto podré comprar de arroz, por ejemplo? Y que el tarrito de mantequilla de maní me durará, pues, ¿qué será? Durará una semana, bueno, todo depende también de la ingesta, ¿no? Pero, por ejemplo, el arroz, la verdad no tengo ni idea cuánto cuesta la libra de arroz, ahí sí me ponen en roja, pero yo supongo que será bastante arroz. Imaginen la cantidad de arroz que ustedes tienen con 6 dólares y para el tiempo que les va a durar, que el frasquito de mantequilla de maní que no les va a durar mucho y que la verdad no llena y no sacia el hambre, porque es así es el gusto. Ahora, eso mismo sucede con la carne, eso mismo sucede con los vegetales, no sucede lo mismo en cuanto al precio económico, pero sí sucede con el tema de la saciedad y llenura. Un vegetal no me va a llenar igual que me llena un arroz, un maíz, un pan, en fin, ¿sí? Es por eso que, por lo menos en los países que tienen deficiencia económica en cuanto a la alimentación, se confía más en la parte de carbohidratos que en otras macromoléculas. Es por eso que acá ustedes han visto y se han dado cuenta que en nuestro país, por lo menos, es bastante común el tema del arroz, un plato que contenga arroz, papas, fritas al horno, como sea, pero en fin, papas, arroz, papas, tal vez por ahí un choclo. En fin, si ustedes se dan cuenta, yo ahí ya tengo 3 carbohidratos en un mismo plato, ¿sí? Todavía no le he aumentado la proteína, todavía no le he aumentado los vegetales. Por lo tanto, es por ello y por cultura que la parte de los carbohidratos es muchísimo más utilizada para el tema de saciar hambre. En países muchísimo más, en un déficit económico que el nuestro, muchísimo más, o sea que nosotros podríamos ser millonarios a comparación de diferentes países que principalmente se encuentran en África del Sur, más no en África del Norte, porque África del Norte es uno de los países más millonarios del mundo entero, pero África del Sur no corre con la misma suerte. Por más que pertenezcan al mismo continente, allá hay una división económica gigantesca. Al norte tenemos a los países más ricos del mundo y al sur tenemos a los países más pobres del mundo. Por lo, por lo tanto, en los países más pobres, por ejemplo en África del Sur, lo que sucede es que las personas se alimentan de un grano que la verdad no recuerdo el nombre, pero es una especie de grano, harina, y que se hace como una masa, y así es como ellos sobreviven para su alimentación. No es que ya tampoco tengan que el arroz blanco, que el arroz integral, que el arroz de color verde, rojo, bueno, en fin, no. Así se basan las economías más pobres del mundo entero, porque además
La parte de los embrios, de los carbohidratos, es muchísimo más sencilla en estados extremos que cualquier otro. El ganado en África del Sur no sobrevive porque no hay agua, porque no hay alimento, por lo tanto allá las vacas son súper flaquitas, pues se le ven los huesitos. Pero, por ejemplo, el tema de la agricultura para el grano y el carbohidrato que les comento, sí es muchísimo más factible el producirlo y es por eso que de eso es lo que se alimentan las personas. Bueno, eso en cuanto a nivel mundial. Veamos qué tipos de alimentos yo puedo encontrar, tanto en cereales como en granos y en general en carbohidratos. Me dice, los alimentos se pueden clasificar en panes, cereales, leguminosas, legumbres, tubérculos, rizosomas, frutas, verduras, carnes, pescado, huevo, leche, sus derivados, grasas, aceites, azúcares, confituras y almíbares. Es decir, yo aquí voy a tener todos los grupos alimenticios habidos y por haber. Recuerden que cualquier alimento, el que usted se le venga en este momento, hace referencia al tema de pertenecer a una parte de la cadena alimenticia. Eso es lo que básicamente nos dice esta claqueta. Veamos lo siguiente. Me dice, el grupo de panes y cereales incluye al arroz, al trigo, al maíz y al mijo. Mijo es mijo es el cereal que encontramos acá en América del Sur, perdón, en Sudáfrica, como les comento, así se denomina mijo. Me dice, son ricos en almidones, obviamente, y constituyen una fuente fácil y directa al suministro de calorías. Aunque la proteína no abunda en los cereales integrales, la gran cantidad que se consume aporta cantidades significativas, las cuales, sin embargo, deben complementarse con otros alimentos ricos en proteínas para obtener todos los aminoácidos esenciales necesarios que yo les había mandado a investigar en la anterior clase. Me dice, la harina de trigo blanco y el arroz refinado son bajos en nutrientes, pero como todos los cereales enteros que contienen el germen y la capa exterior de la semilla, el trigo y el arroz aportan fibra al cuerpo, las vitaminas B, la tiamina, la niacina, la riboflavina y los minerales de zinc, cobre, magnesio y molibdeno. ¿Sí? Entonces, cuando usted se vaya a comer un plato de arroz, piense que todo eso está ingiriendo en su cuerpo. Todas esas vitaminas y todos esos grupos fíbricos que nos aportan energía al cuerpo, ¿sí? Al igual que todos esos minerales. Y bueno, eso ha sido una relación de introducción teórica a qué es un carbohidrato y básicamente cómo es que se desarrolla en el tema de los cereales y los granos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿No? Listo. Entonces, ahora sí, vamos con la parte bioquímica, que es la que nos interesa en este momento. Vamos a ir viendo un reportaje video clase, porque necesito tener las estructuras y a mí se me complica un montón el tema de dibujar la estructura. Entonces, lo vamos a ir viendo aquí, lo pausamos, hacemos un aporte, continuamos. Lo pausamos, hacemos un aporte, continuamos. ¿Sí? Por favor, esto sí necesito que tomen nota, porque esto no lo van a encontrar como tal en una diapositiva. Les voy a subir, bueno, les voy a enviar los links de los videos, pero no lo van a encontrar como, por ejemplo, las diapositivas que vimos antes. Entonces, esto sí es muy necesario que tomen nota. Bueno, en un inicio este video, que es más corto que el siguiente, que sí habla del metabolismo y de todas las estructuras en cuanto a carbohidratos, aquí me relaciona una introducción que ya habíamos visto antes, pero que bueno, no está por demás que ustedes la vuelvan a recordar. Así que esa la vamos a pasar rapidito, ¿sí? Cuando lleguemos a estructuras, ahí le pausamos. Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de los carbohidratos.
Los carbohidratos también son llamados glúcidos o hidratos de carbono y químicamente son compuestos aldehídicos o cetónicos polihidroxilados que se encuentran formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. La mayoría responden a la fórmula general CnH2O a la N, pero hay otros que no responden a esta fórmula general, como por ejemplo la desoxirribosa, que es una pentosa que hace parte del ADN. Tenemos que se sintetizan todos en los vegetales por medio de la reacción de la fotosíntesis, donde el CO2 se mezcla con el agua en presencia de la luz solar y esto produce C6H12O6, que es el carbohidrato, más el oxígeno que va al ambiente. Si esta reacción la miráramos en sentido contrario, estaremos viendo la respiración celular, o sea, lo que realizan los seres humanos. Aquí nosotros vemos que la clasificación de los carbohidratos, ellos se pueden clasificar como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más sencillos, que están conformados por una unidad sacárida. Los oligosacáridos están constituidos de 2 a 10 unidades sacáridas y dentro de estos los más importantes son los disacáridos. Estos disacáridos tenemos la sacarosa, tenemos la lactosa y tenemos la maltosa. La sacarosa es el azúcar de mesa. La lactosa es el azúcar de la leche y la maltosa es la malta, el azúcar de la malta, que se produce por el proceso de malteado. La sacarosa del azúcar de mesa está constituida por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La lactosa es el azúcar de la leche, está constituida por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Y la maltosa está constituida por 2 moléculas de glucosa. La maltosa se produce en los cereales por medio de un proceso que se denomina malteado, en el cual los cereales se colocan a tostar y los almidones se rompen en parejas que se llaman maltosas. Los polisacáridos pues son los carbohidratos de mayor consumo mundial. Dentro de estos tenemos el almidón, que pues es uno de los más importantes pues de consumo. Dentro de estos de los almidones se clasifica el arroz, la papa, la yuca, que son muy consumidos aquí en Colombia. Tenemos el glucógeno, que es un metabolito de la glucosa. Cuando nosotros consumimos carbohidratos y ellos ya cumplen su función metabólica, el exceso de ellos se almacena en nuestro organismo en forma de glucógeno. Una parte se almacena en el músculo y otra parte se almacena en el hígado. Tenemos la celulosa, que esta celulosa hace parte del epitelio que recubre los vegetales. Nosotros no la podemos digerir, ya que sus enlaces por medio de los cuales están unidos las moléculas de glucosa que la conforman, están unidos por un enlace que se denomina enlace de tipo beta, que nosotros tenemos muchos problemas para digerir este tipo de enlaces, que pues lo vamos a ver más adelante. De enlaces que pues... Listo, hasta aquí. Esta clasificación de carbohidratos nosotros ya la estudiamos el anterior semestre en química orgánica. Tal vez ustedes no la recuerdan, espero que yo esté en un gran error, pero por si no la recuerdan, por favor, copien este cuadro de resumen que hace referencia a una generalidad de carbohidratos. Recuerden, yo sí les había comentado que yo tengo una clasificación en monosacáridos y polisacáridos. Ahora, los monosacáridos, cuando se juntan de a 2 moléculas, se denominan disacáridos. Lo que sí no les había comentado es que los disacáridos también se los conoce como oligosacáridos. Pero sin embargo, es exactamente lo mismo. Dentro de los monosacáridos, yo solamente encuentro a un monosacárido, es decir, a una sola estructura de carbohidrato. Mientras que a partir de los disacáridos, sí yo ya tengo más estructuras de donde puedo obtener diferentes compuestos más complejos. Por ejemplo, la sacarosa, que es la unión de una glucosa más una fructosa. La lactosa, que es la unión de una glucosa más una galactosa. La maltosa, que es la unión de una glucosa más una glucosa. Es decir, siempre la unidad central será una glucosa, que es mi monosacárido. Las demás, las que vayan aumentándose en el camino, al final me van a dar el resultado de una sacarosa o de una lactosa, al igual que de una maltosa, es decir, de un disacárido. Eso por el lado de los monosacáridos y disacáridos. Por el lado de los polisacáridos yo encuentro diferentes estructuras como los almidones, los glucógenos y las celulosas. El almidón siempre presente en cualquier carbohidrato, el glucógeno siempre presente en la parte de carbohidratos de animales y la celulosa siempre presente en la parte de carbohidratos de los vegetales. ¿Sí? Así que por favor copien este cuadro que hace referencia a todo un resumen de carbohidratos.
Ya. Oh. Jesús. Ay, sí. Terminaron ya de copiar. ¿Puedo avanzar? Sí. ¿Sí? Listo, hacemos entonces. Es muy importante que tengan claras las estructuras, ¿sí? Porque luego nosotros, bueno, ustedes van a aprender a hacer una sacarosa, aprender a hacer una lactosa, una maltosa, van a aprender a formar una glucosa más una fructosa en estructura, ya no solo en palabras, sino en estructuras. Continuemos. Pues lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la clasificación de los carbohidratos, pues de los monosacáridos, ellos se pueden clasificar según el número de átomos de carbono. Los que tienen 3 carbonos se van a llamar como triosas, los que tienen 4 carbonos tetrosas, los que tienen 5 carbonos pentosas, los de 6 carbonos hexosas, los de 7 carbonos hectosas. Y aquí podemos clasificar también estos dos que tenemos aquí según su número de átomos de carbono serían triosas, porque tienen 3 carbonos, pero tienen una diferencia entre ellos, que este tiene un grupo funcional aldehído y este tiene un grupo funcional cetona. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos muestra pues la mayoría de los carbohidratos que provienen de los aldehídos. Tenemos gliceraldehído, eritrosa, treosa, ribosa, arabinosa, silosa, lixosa, y aquí tenemos todas las hexosas que son aldehídos, y aquí tenemos pues la más importante, que es la glucosa. Bueno, los carbohidratos habíamos dicho que eran compuestos aldehídicos o cetónicos polihidroxilados. Entonces, los carbohidratos que tienen el grupo cetona se van a llamar cetosas. Como por ejemplo este que tenemos aquí tiene el grupo funcional cetona, este será una cetosa. Y esta cetosa se llama fructosa. Y los que tiene el grupo funcional aldehído se les va a llamar aldosa, como este que tenemos aquí, que este es la glucosa, es una aldosa. Listo. Ahora, nos vamos a adentrar netamente a estructuras y necesito que por favor aquí sí me presten mucha atención. Necesito que me presten atención y necesito sí o sí que recuerden los grupos funcionales que estudiamos el anterior semestre, ¿sí? En este caso, yo voy a tener 2 grupos funcionales que van a delimitar o van a generar la identidad del carbohidrato que deseo formar, escribir, dibujar, en fin, como lo quieran llamar. 2, les decía, una cetona y un aldehído. Recuerden que yo tenía y trabajaba en los carbohidratos por grupos o por pares, básicamente. En cuanto a las estructuras que hacen referencia a un doble enlace de oxígeno, yo tengo a las cetonas y a los aldehídos. Cuando yo trabajo en una cetona, como me lo dice acá en el video, estoy formando cetosas. Las cetonas o cetosas son aquellas estructuras donde yo encuentro al doble enlace del oxígeno intermedio entre mis carbonos. Recuerden, así yo formaba una cetona, así una referencia radical, tal cual lo veo acá. Radical, enlace, carbohidrato, doble enlace, perdón, carbono, doble enlace oxígeno y luego un radical. Es decir, una cetona se forma o se estructura de tener un oxígeno intermedio entre 2 radicales. Mientras que por lo contrario, un aldehído me decía y me comentaba en el anterior semestre que tiene su grupo funcional en un extremo de la estructura. Y este extremo de la estructura tiene una particularidad semejante a la anterior y es aumentar a un carbono un doble enlace con oxígeno. En este caso estoy formando aldosas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, revisen por favor, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Generalmente todos los grupos en cuanto a carbohidratos están formados por 6 unidades de carbono. La diferencia, y yo encuentro un grupo y otro dependiendo del grupo funcional que éste tenga, ¿sí? Repito entonces. Yo trabajo con cetosas cuando en su grupo funcional encuentro un doble enlace intermedio entre carbono y carbono. Yo trabajo con aldehídos cuando su grupo funcional se encuentra extremo entre la estructura. Si ustedes se dan cuenta, yo arriba tengo formada una fructosa porque una fructosa se forma a partir de una cetosa
y 6 unidades de carbono y yo formo un aldehído, es decir, una glucosa, a partir igual de 6 unidades de carbono, pero con el grupo funcional aldehído. ¿Sí? Entonces, primer trabajo para este tema de carbohidratos y estructuras. Ustedes, pero sin ver, o sea, sin ver. Yo sé que ustedes tienen que recordar dónde va el OH, dónde va el hidrógeno, pero necesito que ustedes ya relacionen. Ok, la profe me dice que forme una fructosa. Una fructosa yo sé que se forma a partir de una cetosa. Perfecto, lo dibujo. La profe me dice que forme una glucosa. Yo sé que una glucosa se forma a partir de un aldehído. Ok, lo dibujo. Lo que necesito es que ustedes ya vayan relacionando la estructura con su grupo funcional y que así encuentren la forma de generar ya netamente la molécula. Entonces, lo que van a hacer en este momento, me parece que la clase de hoy la vamos a ir trabajando en el momento. Sí, la vamos a ir trabajando en el momento y necesito por favor que todos tengan una hoja de papel bond, una hoja a cuadros, un cuaderno, bueno, en fin, pero el trabajo de esta semana lo van a hacer a mano, porque me van a dibujar las estructuras que vayamos revisando en el transcurso de la clase, ¿sí? Así que tienen 5 minutos para ir a buscar, no sé, donde quiera que vayan a hacer el trabajo, porque luego lo van a subir en un formato PDF en fotografías, ¿sí? Así que 5 minutos para que vayan, busquen esferos, no sé, lápiz, no sé, hojas, donde quiera que vayan a trabajar. Pero necesito que vayan haciendo eso, por favor. 5 minutos les doy. Estamos. Podemos continuar. Bueno, evidentemente pondrán el encabezado, Instituto Tecnológico Superior Ecuatoriano de Productividad, Bioquímica, que es la asignatura, nombre, curso, fecha, normal, lo que siempre ponen. Y desde este momento van a poner el primer enunciado. El primer enunciado que les voy a decir es el siguiente. ¿Están listos para dictarles? Todavía no. No envié por... ¿Me decían? ¿Sí? ¿No? No los escuché. Es para que Sí. nos escriben por el Messenger. Que lo que pasa es que como ya me tengo que salir, como estoy laborando, después se me va a hacer complicado Ok, listo. el ejercicio. Les voy poniendo el enunciado o
actividad, la orden que tienen que realizar por el chat, para que todos lo lean. Si tienen toda la razón, Miguel Ángel, ya se los pongo. A ver. Ahí, listo. Empecemos. 1. Dibuje la estructura de una fructosa y señale cuál es su grupo funcional. Listo. 2. Dibuje una glucosa y señale cuál es su grupo funcional. Listo. 3. Señale 3 semejanzas. No, solo una. Señale una semejanza y una diferencia entre fructosa y glucosa. Bueno, no, yo ahí podría tener muchas semejanzas, de hecho. Pongamos 3, ¿sí? Señalen una semejanza, perdón, señalen 3 semejanzas y una diferencia entre fructosa y glucosa. La diferencia principal que sería el grupo funcional, obviamente. Listo. Copien, por favor. De todas formas, no, saben que no lo vamos a ir haciendo porque nos vamos a tardar un montón. Mejor vayan copiando las instrucciones y lo hacen tranquilamente al final. Sí les voy a dar la hora extra. Listo. ¿Están claras las 3 actividades que tienen que hacer para la actividad de la semana? Sí, ingeniero. ¿Sí? Listo. Continuemos entonces. Estamos súper claros de cómo es que yo diferencio una estructura de carbohidrato con otra estructura de carbohidrato, ¿sí? Todo va a radicar en el grupo funcional que yo esté utilizando. En este caso, repito, la fructosa se forma de una cetosa y la glucosa se forma de un aldehído, ¿sí? Continuemos. Por lo tanto, existirán cetopentosas, aldotetrosas, aldohexosas, etc. Aquí tenemos la glucosa común y corriente. Si la podríamos clasificar según su grupo funcional, sería un aldehído, o sea, una aldosa, y según su número de átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sería una hexosa. Entonces, sería una aldosa por su grupo funcional y según sus carbonos sería una hexosa. Los carbohidratos presentan un gran tipo de isomerías. Recordemos que los isómeros son compuestos que tienen o pueden presentar igual
fórmula molecular, pero diferente estructural o diferente conformación en el espacio, dependiendo del tipo de isomería que presente. En este caso, estamos observando un tipo de isomería que se denominan isómeros especulares o enantiómeros, en el cual tenemos la D-glucosa y la L-glucosa. ¿Cómo podemos diferenciar cada uno de ellos? O sea, como si estuviéramos aquí viendo un espejo. Este es el reflejo exacto de este que está acá. Estos son unos isómeros, pero en cualquier otro carbohidrato que nosotros queremos observar, si es dextro o levo, entonces nosotros miramos el hidroxilo del penúltimo carbono. Si el hidroxilo del penúltimo carbono está a la derecha de la estructura, le anteponemos al nombre la D. Pero si el hidroxilo del penúltimo carbono está a la izquierda de la estructura, le anteponemos la letra L. Está a la izquierda de la estructura. Listo. Ahora, vamos a reconocer cuál es la estructura que le corresponde a cada uno de los carbohidratos. No importa qué carbohidrato, no importa si es una fructosa, si es una glucosa, si es una sacarosa, no importa. La estructura y la especificación depende si es una dextrosa o una lexosa, hace referencia a lo mismo, a la posición donde yo encuentro el penúltimo OH de la formación del compuesto. Entonces, ojo con esto, por favor. Cuando yo hablo de esto, hablo de isómeros. Isómeros sí lo vimos en primer semestre cuando vimos inorgánica, y yo les comentaba y ustedes no me entendían, yo me acuerdo clarito que un isómero es una estructura igual, pero que con un cambio de molécula forma una estructura nueva. Es decir, en este caso yo estoy teniendo el isómero de una glucosa, que realmente si ustedes se fijan así a simple vista, yo tengo una estructura igual, pero como nos lo dice en un espejo, perdón, como nos lo dice en el video, realmente no. Lo que yo formo acá es un espejo uno con respecto a otro. Cuando yo tengo en el penúltimo carbono el OH colocado hacia la derecha, será una dexo, es decir, se antepone la letra D guión la molécula que estemos formando. En este caso estamos formando una glucosa. Pero si yo tengo al penúltimo OH del lado izquierdo, coloco la letra L del lexo, que hace referencia a que el OH está colocado en la parte izquierda, evidentemente el guión, y coloco la molécula que esté formando, que en este caso igual es una glucosa. Si estuviésemos formando una fructosa, sería exactamente lo mismo. El OH a la derecha, una D fructosa, y el OH a la izquierda, una L fructosa. ¿Sí? Ahora, a todo esto, vamos con la siguiente actividad. Bueno, primero, ¿estamos claros en cuanto a las estructuras y cómo es que se desarrolla un isómero? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? ¿No? ¿No puede repetir? No hay ningún problema. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo me voy a aprender yo estas estructuras si se ven igualitas? ¿Cómo me voy a aprender las demás estructuras? Es por eso que desde la anterior semana yo les estoy mandando a escribir estructuras, porque la única forma en la que ustedes se pueden aprender cómo es que una estructura se forma es haciéndola. No hay otro tip, no hay un truco, no hay pasos, realmente no. Cuando yo hago reacciones de estructuras, ahí sí yo encuentro los pasos, pero para formar directamente una estructura, no. Ustedes van a aprender y van a recordar cómo se forma una estructura a partir de dibujar la estructura. Van a ir encontrando patrones y van a decir, ah, pues la glucosa y la fructosa realmente son lo mismo, solo le cambio acá el último carbono, o solo le cambio el grupo funcional, o solo le cambio el doble enlace de izquierda a derecha, en fin, ¿sí? Conforme vayan haciendo las estructuras, ustedes van a ir viendo que la verdad no es nada complicado, solo se tienen que familiarizar con la estructura. Entonces, por ejemplo, para formar una D-glucosa, que hace referencia a que el último OH no, sino el penúltimo OH, el que tengo yo acá. Déjenme tomar la herramienta para dibujar. Es decir, este OH siempre va a estar hacia la derecha.
siempre. Y por eso es que toma el nombre de D-glucosa. Ahora, si en la estructura veo que el OH está hacia la izquierda, siempre el nombre va a tomar una L-glucosa, ¿sí? Entonces, derecha D, izquierda L. Las estructuras que yo veo acá arriba, si ustedes se dan cuenta, claramente no son iguales a las que tengo del otro lado. Pero como nos decía en el video, yo tengo un espejo. Realmente muchas de las veces esta parte de acá no cambia para L o para D, pero la estructura que sí tiene que cambiar para L o para D es este OH. El OH para D va hacia la derecha y el OH para L va hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos claros en cuanto a cómo formo una D o cómo formo una L? Es decir, cómo formo isómeros. Sí. Ahora, aquí viene su siguiente actividad. Ya se las coloco. La siguiente actividad es que ustedes me van a dibujar 4. Dibuje la D fructosa y la L fructosa. ¿Sí? Tienen que dibujar la D fructosa y la L fructosa. Les voy a mandar varias actividades en esta clase, pero si ustedes se dan cuenta no son largas, son realmente cortas. Así que no van a tardar. Por eso es que van a ser varias. Continuemos. Pero primero déjenme borrar esto porque si no luego no se ve nada. Ahí. Sí, chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, Sí, sí se ve. Araceli, ¿no la puede ver usted? No, no veo, no sé por qué. Solo me sale oscuro. No tengo ni Tal idea. vez sea mi teléfono entonces. Lo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir por si acaso, ¿sí? Ya. Listo. Ahí. Y le comparto de nuevo por si acaso. Araceli, ahí. ¿Lo pudo ver? Sí, gracias. Listo. Continuemos entonces. Le anteponemos la letra L. Aquí tenemos que la reacción más importante que presentan los carbohidratos es la formación de miacetales. Y esto se da cuando un átomo de una molécula reacciona con otro átomo de la misma molécula. En este caso, el hidroxilo del penúltimo carbono se da un rompimiento entre el oxígeno y el hidrógeno. Y aquí arribita que el grupo funcional también se da un rompimiento. Entonces, este hidrógeno se une con ese oxígeno que le queda un radical libre y este oxígeno de acá abajito se une con el carbono este. Nos va a formar un anillo así que se cierra y esto va a dar origen a la estructura de Howard, que es esta que está acá. Entonces este grupo, este oxígeno que está aquí es el que vemos acá. Carbono número 1 sería este que está aquí, el número 2 es este que está acá, y esa sería la formación de miacetales, cuando un átomo de una molécula reacciona con otro átomo de la misma molécula. Ahora, en cuanto a los semiacetales. Los semiacetales son estructuras cíclicas a partir de estructuras más complejas. Recuerdan ustedes que el anterior semestre vimos ciclos, es decir, compuestos cíclicos. Hace la misma referencia acá. Voy a transformar las estructuras que están formadas en esqueleto a estructuras cíclicas. Realmente no sé si vaya a ser el fin de esta asignatura estudiar ciclos. Por eso es que no le generé mayor importancia en este tema, pero sin embargo sí lo vamos a ver. Sí, veámoslo por si acaso. Recuerden, todo es un proceso y necesito que ustedes vayan entendiendo el proceso para que no se pierdan, ¿sí? De todas formas, váyanlo copiando
Yo les voy a ir dando paso por paso para que lo vayan entendiendo, ¿sí? Ponemos la letra L. Aquí tenemos que la reacción más importante que presentan los carbohidratos es la formación de hemiacetales. Entonces, me dice, evidentemente sí, la formación más importante que se presenta en cuanto a un carbohidrato y carbohidratos son los hemiacetales. ¿Por qué? Porque la unión de varias moléculas complejas me ayudan a que la estructura genere una estructura más compleja, es decir, un almidón que genere la fuerza que tienen el glucógeno, las cetonas y bueno, en fin, ¿sí? Es por eso que los hemiacetales son tan importantes, porque necesito conocer estructuralmente cómo es que se forma un almidón en forma de estructura cíclica. Por ejemplo, cómo es que se ha formado el almidón del arroz, cómo es que se ha formado el almidón de la papa, de la yuca, del plátano y bueno, en fin. O cómo es que se ha formado la celulosa del árbol, del tallo no sé, de cualquier planta que ustedes tengan en sus casas, que compran y bueno, en fin. Lo que sucede acá es lo siguiente. Si se dan cuenta, yo tengo dos estructuras que son las mismas. Es decir, la primera estructura, ¿qué es? Ustedes ya saben en este momento, sin que esté escrito ahí el nombre de esa estructura. ¿Qué es la primera molécula? ¿Cómo se llama la primera molécula? De glucosa. Es una glucosa. ¿Una D o una L-glucosa? Una D. Una D-glucosa porque la tengo del lado derecho. Tengo del lado derecho al OH. ¿Sí? Ahora, la siguiente estructura, ¿qué será? Aquí tenemos que la reacción más importante que presentan los carbohidratos es la formación de hemiacetales. Y esto se da cuando un... No, ya lo tiene retirado desde el principio el doble enlace de arriba. Hagan de cuenta que el oxígeno que está arriba tiene el doble enlace. ¿Qué estructura será? Si yo acá le coloco un enlace más al oxígeno, ¿qué estructura será? Perdón, si le coloco un doble enlace al oxígeno. El mismo. La misma, ¿verdad? Estoy teniendo otra vez una D-glucosa. ¿Por qué? Porque lo que me dice acá es que los hemiacetales son la unión de moléculas iguales o semejantes. Entonces, veamos el proceso. ¿Cómo es que formo a partir de esto? Un átomo de una molécula reacciona con otro átomo de la misma molécula. En este caso, el hidroxilo del penúltimo carbono se da un rompimiento entre el oxígeno y el hidrógeno. Y aquí arribita en el grupo funcional también se da un rompimiento. Entonces, el primer proceso que sucede acá para la formación de un hemiacetal es que se va a romper la unión que tengo de OH para el penúltimo compuesto, es decir, este OH que está enmarcado acá en un cuadro, se rompe. Por ende, si se rompe ese OH, lo que significa es que va a afectar al último enlace doble del OH que también se rompe. Es decir, de momento yo he roto un OH que hace referencia a la estructura CDOL y hago referencia al rompimiento del doble enlace del oxígeno inicial que me permite conocer si estoy hablando de un aldehído o una acetona, es decir, al doble enlace del oxígeno del aldehído, ¿sí? Repito, ¿qué es lo que primero sucede? Se rompe el OH, el enlace que une al penúltimo OH de la estructura y por ende, por consecuencia, se va a romper el doble enlace que tengo del aldehído de la molécula. ¿Estamos claros hasta aquí? Inge, cuando dice se rompe, o sea, es que se separa un poquito. Se rompe, en sí no se rompe, tal cual como usted me lo dice, Mónica, se separan. Se dice que se rompe, pero no se rompen como tal, sino que se separan, se alejan, ¿sí? Eso es lo que sucede. Se van a separar prácticamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Continuemos entonces. Este hidrógeno se une con ese oxígeno que le queda un radical libre y este oxígeno de acá abajito se une con el carbono este. Nos va a formar un anillo así que se cierra y esto va a dar origen a la estructura de Howard, que es esta que... Entonces, ¿qué es lo que me dice que sucede en este caso? Como el OH que tenía yo acá abajo se separó, el hidrógeno que se separó no puede estar volando en la nada. ¿Por qué? Porque ningún elemento, ninguna molécula, ningún electrón en una estructura queda en la nada. Siempre tiene que haber alguien que le albergue. Entonces, una vez que yo tengo rota o separada la estructura de arriba, lo que sucede es que como allí yo tengo separada una estructura, tengo un espacio libre. Es como si yo dejara un huequito ahí y esperaría un huésped que venga a ese huequito. Por lo tanto, el hidrógeno que tenía acá en el penúltimo carbono y que se quedó solito, camina, camina, camina y llega hacia el siguiente carbono que también se quedó solito y que también tiene una partecita donde albergar otro elemento, que en este caso es el hidrógeno. Entonces, yo aquí he formado un OH, ya no solamente un enlace doble para el oxígeno, ¿sí? ¿Estamos claros en lo que está sucediendo de momento? ¿Sí? Que al momento de separarlo, se puede armar con los espacios donde se quedan los separados, es lo que viene. Exactamente, yo lo que voy a hacer es rellenar los espacios separados. Ahora, el video también me dice yo formo un ciclo. Si ustedes se dan cuenta, sí, yo estoy formando un ciclo porque ya no tengo realmente un grupo funcional que impida ese ciclo. Todo está yendo en una relación armónica en OH hidrógeno, OH hidrógeno, OH hidrógeno, OH hidrógeno, a excepción de este huequecillo que me quedó acá, que ya vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Está acá. Entonces este grupo, este oxígeno que está aquí, es el que vemos acá. Lo que les explicaba. Entonces, este huequecillo que sí me queda acá, tal cual, lo dibujo como un huequecillo y lo tengo acá, ¿sí? Es por eso que se denota esa bolita o ese círculo que ven acá, es esta falencia, podríamos llamarla falencia que me quedó acá, porque todo, absolutamente todo lo demás tiene lo mismo, tiene OH hidrógeno carbono, OH hidrógeno carbono, OH hidrógeno carbono, e incluso el último carbono que encuentro acá, si ustedes lo ven, está enlazado así, OH hidrógeno carbono, ¿sí? Pero acá sí me quedó ni un OH, por lo tanto este sí lo tengo que dibujar por separado dentro de la estructura que se me formó. Si tengo 6 carbonos, evidentemente la estructura será de 6 puntas o un hexágono. Pero como un carbono tiene una particularidad que es esta, también la tengo que dibujar hacia acá, hacia el ciclo. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros en cómo formar los ciclos? Pero alguien me habló y no le entendí, lo siento. Pregunto de nuevo, ¿estamos claros en cuanto a los ciclos? Despacito, pero sí la vamos entendiendo ahí. No se preocupen, y ya saben, yo les repito 10,000 veces. Entonces hágale la última repetición ya. Ya, vamos desde el ¿Acaso principio. los otros no quieran repetir? Yo sí quiero que me quede bien No hay claro. problema, vamos desde un inicio, ¿sí? Entonces, repitamos todo. Déjenme tomar acá un lápiz para poder escribir. Déjenme cambiar de color y listo. Entonces, primer paso, yo tengo una estructura, que en este caso mi estructura es mi D-glucosa. La D-glucosa se caracteriza por tener un grupo aldehído y por estar formada de 6 átomos de carbono. Listo, tengo mi D-glucosa acá. Todo esto es mi D-glucosa. D-glucosa.
Listo. Yo sé que es D porque el penúltimo H está ubicado del lado derecho. Y yo sé que es una glucosa porque yo tengo el grupo funcional aldehído acá en la estructura. Hasta ahí estamos claros. Lo que sucede es que por acción de cualquier componente, calor, temperatura, electricidad, corriente, en fin, por cualquier acción que tenga, por una enzima, por una reacción, en fin, lo que sea el componente que sea, lo que va a suceder acá es que este OH del penúltimo carbono se va a separar. Uno se va por este lado y el otro permanece aquí. Déjenme tomar otro color porque si no se ve nada. Allí creo. Listo. No, tampoco. Ahí. Entonces, se va a separar mi OH. Se enojaron tanto por la temperatura que tenía esta molécula que el OH dijo, no, yo ya no te aguanto, hace demasiado calor, me tengo que separar de ti. Pues bueno, lo que sucede es que el oxígeno se queda solito y el hidrógeno sale. Ahora, por acción de esto mismo, acá ocurre algo semejante. Yo tengo un doble enlace para el oxígeno y lo que sucede es exactamente lo mismo. Me dice el doble enlace uno con otro, ¿sabes qué? Yo de verdad ya no te aguanto, ya hace demasiado calor, me quiero separar de ti. Perfecto, se va. Ahora, los enlaces no hay ningún problema con que se pierdan porque los enlaces sencillamente son cargas, no son elementos. Entonces, este enlace se fue hasta la estratosfera y se quedó allí viviendo porque hace más fresco y no le gusta el calor. Perfecto. ¿Cómo? El hidrógeno se separó de acá y necesita un lugar donde vivir, al igual que el enlace se separó de acá y dejó un lugar donde vivir, este hidrógeno fue a ocupar el lugar que tenía el anterior enlace, ¿sí? Que es acá donde está el oxígeno. Hasta ahí estamos claros. Sí, hasta ahí está bien. Listo, hasta ahí estamos clarísimos. Entonces, acá yo tengo una especie de hueco. Me quedó un hueco, un lugar vacío y el hidrógeno que vivía con este oxígeno resulta que se cansó y se fue a vivir con otro hidrógeno. Pero evidentemente yo ya no tengo el enlace doble porque el enlace doble se destruyó. Yo sigo manteniendo un enlace simple. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todos los carbonos tienen la misma estructura o una estructura semejante. 1H, un hidrógeno. 1H, un hidrógeno. 1H, un hidrógeno. 1H, un hidrógeno. Y yo acá tengo de igual manera lo mismo. Ahí. OH, hidrógeno y mi carbono. Tengo el 2 acá porque no tengo dibujado el enlace, pero es exactamente lo mismo. ¿Quién no tiene una estructura? ¿Qué carbono no tiene una estructura semejante a los anteriores? Este carbono que se quedó solo sin su hidrógeno. Pues bueno, no pasa nada. Los demás carbonos se dibujan idéntico, tal cual esqueléticamente, dibujo, 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 pero acá, como este oxígeno se quedó solo, yo no lo puedo dibujar en una estructura completa, porque esta punta me dice que la estructura está completa. Esta punta me dice que la estructura está completa, 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 pero la última no, porque aquí me hace falta un hidrógeno. Perfecto. Como no está completa, yo la dibujo diferente y hago referencia a que esta O realmente no es un círculo, sino una O, que hace referencia al oxígeno. Que este oxígeno está solo. Pero que lo demás lo tengo completo. Y así es como yo formo mi acetil. ¿Sí? Allí está clara la explicación. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Más o menos. No, Miguel Ángel, no me diga más o menos. Sí, sí.
Bueno, ahora yo les decía, ¿cuál es el objetivo de formar hemiacetales? El objetivo de formar hemiacetales es formar estructuras más complejas. Por ejemplo, yo tengo acá el hemiacetal de la glucosa, pero ustedes, no sé si ustedes recuerdan que el anterior semestre yo veía la sacarosa, veía todos los elementos que son disacáridos, y yo, por ejemplo, acá tengo otra estructura que es exactamente lo mismo y vuelvo a formar otra estructura. Vuelvo a formar otra estructura. Y para yo no dibujar todo esto y unirlo a todo esto otra vez, lo que se hace es formar estructuras. Ese es el objetivo de formar ciclos. Poder unir moléculas iguales o diferentes para al final formar una estructura más compleja. ¿Estamos? Sí. Ahora vamos con una actividad más. Ya se las coloco acá. De momento copien eso, por favor. Ustedes me van a, como quinto punto, me van a dibujar el hemiacetal de la L-glucosa. Acá ya está el ejemplo del hemiacetal de la D-glucosa. Lo que necesito es que ustedes me forman el hemiacetal de la L-glucosa. Ahora pregunta, sin que hagan el hemiacetal todavía, ¿cómo les quedará la estructura? Piensen, ¿cómo les quedaría? Primero tendríamos que un oxígeno liberar. Con el otro lado. Ok, al otro lado, ajá. ¿Qué más? La estructura como tal, esta, la que ya tengo dibujada acá, la esquelética, ¿cómo les va a quedar? ¿Será que les queda igual o será que les queda diferente? Nos queda Igual, pues. oxígeno. Queda igual. Nos va a quedar igual, exactamente, pero yo sí necesito que ustedes me hagan esto, ¿sí? Los movimientos que me dibujen, este se mueve acá y este acá, y bueno, en fin, este se va a X y Y lugar, ¿sí? Eso es lo que necesito que me expliquen, porque la estructura me va a quedar igual. Siguen siendo 6 carbonos, sigue quedándome un oxígeno libre, y sigo teniendo que dibujar ese oxígeno libre. ¿Estamos? Listo. Listo. Continuemos entonces. Carbono número 1 sería este que está aquí, el número 2 es este que está acá, y esa sería la formación de hemiacetales, cuando un átomo de una molécula reacciona con otro átomo de la misma molécula. Los carbohidratos pueden cerrarse en anillo, entonces tenemos los que pueden cerrarse, pueden ser en 5 átomos y se introducen en el furano y se van a llamar furanosas, o los que se introducen en el pirano, que son de 6 átomos de carbono y se van a llamar, tienden a ser de Fischer, que es la lineal, que es la que hemos anillo. A ver, los anillos no los vamos a ver porque los anillos son estructuras mucho más complejas, ¿sí? Y realmente un anillo no hace referencia al tema de los carbohidratos que estamos llevando en un hilo conductor. Como para que lo conozcan, en cuanto a anillos puedo formar piranos y furanos. Cada uno de ellos tiene la representación dependiendo del oxígeno que utilice y dependiendo del número de carbonos que estos empleen. Cuando yo tengo, y la única especificación es que cuando yo tengo 6 carbonos estoy formando un pirano, y cuando tengo 5 carbonos estoy formando un furano, ¿sí? De ahí en fuera nada más. Lo siguiente sí lo vamos a analizar. Los carbohidratos tienden a cerrarse en anillos, entonces ellos pueden estar
en la estructura de Fischer, que es la lineal, que es la que hemos visto hasta el momento, o la estructura de Howard, que es donde ellos se introducen sea en el pirano o en el furano. Listo. Esto es muy importante para que ustedes formen estructuras más complejas. Lo que nosotros hemos visto en una estructura lineal, tal cual me lo dice acá en el video es la fórmula de Fischer, ¿sí? La fórmula de Fischer lo que me dice es que tengo que dibujar la estructura tal cual en una estructura lineal, lo que hemos venido haciendo, pero yo también lo puedo dibujar en una proyección de Howard, o la fórmula de Howard también se lo conoce. Ahora, ¿cómo yo dibujo esta fórmula a partir de la estructura lineal que tengo? Ya vimos y ya determinamos la parte esquelética, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el oxígeno central, dependiendo del número de oxígenos también que yo tenga, perdón, dependiendo del número de carbonos que yo tenga. En este caso, lo estoy representando en una glucosa de 5 carbonos porque hacemos cuenta como si el sexto carbono fuese un radical del quinto carbono, ¿sí? Por eso es que ustedes lo ven acá en 5 líneas. ¿Sigue teniendo 6 carbonos? Sí, porque la glucosa no puede tener menos de 6 carbonos. Esa es su estructura. C6H12 o 6. Esa es la fórmula molecular de la glucosa, C6H12 o 6. No puede ser que luego, aunque yo lo dibuje en 5 líneas, la glucosa haya bajado de carbonos, porque eso no sucede. Es algo ilógico e irreal. Lo que sucede es lo siguiente. Bueno, voy a dejar que se explique y luego lo explico yo, ¿sí? Entonces, el nombre correcto de la glucosa sería alfa-dextroglucopiranosa. Algo importante aquí, que este carbono número 1 se llama carbono anomérico o carbono reductor y es el responsable del dulzor del azúcar. También estos carbohidratos pueden ser de tipo alfa o de tipo beta. Y esto tiene que ver con el grupo hidroxilo del carbono anomérico. Si ese grupo hidroxilo del carbono anomérico se encuentra hacia abajo, se dice que el carbohidrato es de tipo alfa. Y si este grupo hidroxilo del carbono anomérico se encuentra hacia arriba, se dice que el carbohidrato es de tipo beta. Listo. Esto es muy importante. Yo sé cuando una estructura es D y yo sé cuando una estructura es L. Eso lo tengo clarísimo, ¿sí? D cuando el penúltimo H está hacia la derecha, L cuando el penúltimo H está hacia la izquierda. Ahora, yo a esto le puedo dar, es como si tuviese el nombre y el nombre fuese, por ejemplo, hagamos de cuenta que hay 2 profes Pau, ¿sí? Hay 2 profes que tienen el mismo nombre. En este caso sucede lo mismo. Yo tengo 2 estructuras que su nombre sería glucosa. Ahora yo necesito darle el apellido de la mamá y el apellido del papá. El apellido del papá, en este caso, si fuese a la derecha sería D y el apellido de la mamá, si fuese a la izquierda sería D. Perdón, no, ya me hice yo todo un lío. El apellido del papá, si fuese a la derecha, sería D. Y si fuese a la derecha, a la izquierda, sería L de igual manera. Ahora necesito conocer el apellido de la mamá. Me dice que si el OH del primer carbono está hacia abajo, el apellido sería en este caso alfa. Y si el OH está hacia arriba, el apellido sería beta, ¿sí? Es como si me llamara. Mi nombre, por ejemplo, es Paola Mayanquer Díaz. Y existiera otra Paola por ahí, pero esa Paola se llamaría Paola, no sé, Morales Segovia, me invento. Si bien es cierto, las dos somos Paola, pero no tenemos el mismo apellido de papá ni de mamá. Lo que sucede acá es lo mismo. Las dos son glucosas, pero tal vez una tenga una glucosa D, una tenga una glucosa L y una sea alfa y otra sea beta. En este caso, me dice que tiene el mismo nombre y el mismo apellido de papá, por llamarlo así, pero tiene diferente apellido de mamá. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Listo. Sí. Entonces, repito, cuando yo sé si una estructura es alfa y cuando yo sé si una estructura es beta. Una estructura es alfa
cuando tiene el OH hacia abajo del primer carbono al lado del oxígeno libre. Y yo sé que una estructura es beta cuando el OH está hacia arriba a partir del primer carbono del OH. Y aquí viene su siguiente actividad. Yo sé que son muchas actividades, tranquilos, ya no les voy a poner más, creo. Ustedes lo que van a hacer es dibujar. Yo les había dicho, es que la única forma que aprendan bioquímica es dibujando estructuras, no hay otra, porque así ustedes ya lo van relacionando. Por ejemplo, yo sé que ahorita ustedes ya saben cuándo es D o cuándo es L. Yo sé que ya saben cuándo es alfa y cuándo es beta, pero yo necesito que mezclemos todo eso. Entonces, 6, dibujar a ver, déjenme ver cuál van a dibujar. Listo, van a dibujar a la L, no, a la alfa. Les voy a poner alfa en nombre, en letras, ¿sí? Porque no tengo acá un alfa. Alfa, L, glucosa o fructosa. No, trabajemos nomás con la glucosa. Glucosa y la beta, L, glucosa. ¿Sí? Tienen que dibujar la alfa, beta, la alfa L glucosa y la beta L glucosa. ¿Sí? Continuemos. Bueno, entonces, el nombre correcto de la glucosa completo sería alfa-dextroglucopiranosa, o sencillamente, como le llaman en clínica, dextrosa. Aquí tenemos que los carbohidratos, los monosacáridos, ellos se unen con otro, tienen que unirse con otro monosacárido para poder formar un oligosacárido. En este caso, habíamos dicho al inicio que los más importantes eran los disacáridos. Entonces, ellos los podemos diferenciar por el tipo de enlace y por los carbohidratos que se unen con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos la beta-D-galactosa y beta-D-glucosa. Aquí tenemos el enlace de tipo alfa, alfa 1,4, porque este es el carbono número Listo. 1 con el carbono 4 otro carbohidrato forma enlace alfa 1,4. Este sería de tipo beta. De tipo beta se puede representar de esta manera. Listo, y si no se ponía pausa. A ver, vamos a estudiar nosotros hasta los monosacáridos, ¿sí? Los disacáridos yo pienso que ya lo verán en otra clase. Porque estudiar monosacáridos y disacáridos me parece que ya es demasiado. Entonces, hagamos una cosa. Sí, no, yo creo que o estudiamos los disacáridos. Ahora, si ustedes saben perfecto cómo se forma un monosacárido, ¿será que ya pueden formar un disacárido y un polisacárido? ¿Qué dicen ustedes? Hay que ir paso a paso. A ver, ahora les explico así más o menos a breves rasgos, ¿sí? La formación de un disacárido y de un polisacárido no es más que la unión de varios monosacáridos como los que hemos visto anteriormente, la fructosa, la glucosa, que son los dos en los cuales me he enfocado. Evidentemente yo tengo yo tengo más monosacáridos como los que tenía acá. Déjenme ver si aparecen. Como la galactosa, como déjenme ver, pues la galactosa, la fructosa, la glucosa y bueno, en fin. Me parece que esos son los tres principales.
Ahora, lo único que ustedes tienen que aprender para formar un disacárido o un polisacárido es saber mediante qué enlace se van a unir estos dos elementos. Por ejemplo, una glucosa con una glucosa se unen mediante un enlace 1,4. ¿Cómo sé que es un enlace 1,4? Porque yo tengo la unión del carbono 1 de una molécula con la unión del de la siguiente estructura en el carbono 4. ¿Sí? Estos siempre se unen con este enlace, recto hacia abajo y hacia la derecha por un lado, recto hacia abajo y hacia la izquierda por otro lado, unidos por un oxígeno. Esa es la única, les voy a explicar más o menos, de esto sí no van a tener tarea, hasta allí nos vamos a quedar con la tarea. Eso en cuanto a una glucosa y una glucosa. En este caso yo tengo la unión de una alfa glucosa y una beta glucosa. Pero por ejemplo, la unión de una beta galactosa más una beta glucosa tienen una estructura igual. Siempre todo se va a unir carbono 1,4. Voy a tener acá siempre enlace 1,4, 1,4, 1,4. Llévense siempre eso en la mente. Para la unión de polisacáridos o disacáridos necesito la unión 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Se une el carbono 1 del primer compuesto con el carbono 4 del siguiente compuesto. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, para la galactosa y la fructosa tengo una unión de estructura diferente, pero que hace referencia a una semejanza a la anterior. Acá se dibuja en una especie de Z o de zigzag, pero que sin embargo siempre se unirá por un oxígeno, ¿sí? Son solamente enlaces y formas de representar los enlaces, nada más. Por ejemplo, yo tengo acá la formación de la lactosa. De igual manera, tengo la galactosa con la glucosa para la unión de la lactosa. Acá, igualito, la formación 1,4, pero acá la estructura es una especie de laberinto, por llamarlo así, pero que igual en el centro va a tener un oxígeno. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen acá ejemplos de glucosa, galactosa, que forma la lactosa. A ver, sí. Sí, solo que en un lado la tenemos de alfa y otro lado la tenemos de beta. Pero bueno, sin embargo, ustedes ya de momento han aprendido cómo formar monosacáridos de forma bioquímica, ¿sí? Y este tipo de estructuras las van a llevar manejando durante todo el módulo. Lo van a ver con proteínas, lo van a ver con lípidos, lo van a ver con absolutamente todo. Hace referencia a la misma base. Entonces, la próxima semana que venga la profe Gaby y les pregunte qué vieron en bioquímica, qué van a contestar ustedes. A ver, les escucho. Yo soy la profe Gaby y les digo, a ver muchachos, ¿qué tal les fue? X y Y, ¿qué vieron? No hicieron nada. ¿Qué dirán ustedes? Muchos dibujos. Alfa, beta. ¿Qué más? Bastantes deberes. Ay, no creo bastantes deberes. Las estructuras. Estructuras. Perfecto, pero a ver, ¿qué pasó? Con Jairo. Algo sucedió con su La estructura compañero. de los disacáridos, dije que... Las clasificaciones. Me voy a salir un ratito de la materia, chicos. Jairo y Diego son hermanos. Sí, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, me cuenta que algo ha sucedido con Jairo y le han tenido que llevar al hospital. No sé qué habrá sucedido. Bueno, luego me comunico con él. En fin, bueno, muchachos. Entonces, recuerden, vimos la parte bioquímica. Yo sí les voy a decir todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? Para que la profe Gaby venga y no piense que no hicimos nada. Vimos la parte bioquímica de carbohidratos, la parte bioquímica de lípidos, de proteínas, de ácidos nucleicos. Todo eso en una estructura de introducción. También vimos la bioquímica de cereales y granos. Vimos la parte teórica y luego nos enfocamos en la bioquímica de los carbohidratos netamente. Cómo es que se desarrolla un carbohidrato, qué es un carbohidrato, cuál es la función de un carbohidrato y nos adentramos a las estructuras bioquímicas de los carbohidratos, en especial de los monosacáridos.
Yo sé que en monosacáridos podría representar la estructura en una línea, tal cual lo vimos. Lo podría representar en una línea, pero también lo podría representar en un ciclo. Es decir, formar los ciclos, chicos, ¿cómo se llaman? Cuando yo formo un ciclo a partir de un monómero, ¿cuál es el nombre de eso? ¿Qué formo yo ahí? Un hemiacetal. Perfecto, yo estoy formando un hemiacetal. No se vayan a olvidar de eso, por favor. Luego de ello, yo determiné que a partir de hemiacetal podría yo tener una estructura, dependiendo del penúltimo H, a la derecha o a la izquierda, a la derecha D y a la izquierda L, pero a esa estructura yo le podría dar una simplicidad muchísimo más específica, denotando si lo estoy teniendo en alfa o si lo estoy teniendo en beta, ¿sí? La unión de todos estos monómeros para formar disacáridos o polisacáridos se da mediante una unión 1,4. Todo va a depender de qué molécula esté uniendo con qué molécula para que al final me dé la respuesta correcta. ¿Estamos claros? ¿Está claro lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta este momento, hasta este instante? Sí. Bueno, espero que sí. Y que la profe Gaby me llame y me felicite y me diga, Pau, los alumnos son unos eruditos hasta monómeros de carbohidratos. Espero. Y si no, ya saben, nos vemos en operaciones unitarias. Entonces, listo. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Hasta monómeros y la unión de enlace 1,4 de disacáridos y polisacáridos. Si ustedes empiezan el estudio de carbohidratos, si continúan con la parte de cereales, que yo creo que sí continúan, necesitan decirle a la profe que no vieron la unión de polisacáridos en cuanto a estructuras moleculares, ¿sí? O sea, vimos los monosacáridos, pero hace falta hacer ejercicios de polisacáridos. ¿Estamos? Bueno. Ejercicio no le vamos a decir, solamente le decimos que vimos la clase. Ay, Miguel Ángel, primerito le voy a llamar a Gaby, le voy a decir, Gaby, dígame cómo está Miguel Ángel en la clase de bioquímica. Si me dice bien. Full trabajo. Si me dice bien, listo. Miguel Ángel 10 en operaciones unitarias. Si me dice mal, no he entendido nada, Miguel Ángel supletorio operaciones unitarias. Ahí me la juego. Listo, espero. Lo mismo para todos, ¿no? Listo, entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Pueden ya comenzar a hacer su actividad de la semana. Concéntrense, por favor, en las estructuras. Y de igual manera, yo ya les voy a habilitar la plataforma para que suban ahí la actividad, ¿sí? Suban la bioquímica 1 de la semana 1 y bioquímica 2 de la semana 2. Ya súbanla a la plataforma, ¿sí? Listo, muchísimas gracias con todos. Ha sido un placer, un gusto darles una materia extra que no tenía pensado darles, pero bueno, así pasaron las cosas. En fin, vamos nosotros a seguirnos viendo en operaciones unitarias, no hay ningún problema, no me estoy despidiendo, no hay ninguna tristeza. Nos vemos el próximo sábado, entonces, si tienen alguna pregunta, ya saben, me escriben, no hay ningún problema y que les vaya muy bien. Hasta luego. Listo, ingeniera, que pase bueno. No, Excelente fin de semana. no se vayan. Les tomé ya lista. Ah, sí, ya les tomé lista. Sí, tomó. Sí, ahorita la revisé. Listo, ya, ahora sí. Se pueden ir. Inge, ¿la lista que tomó es la misma que tomó a las 7 o tomó otra vez? No, es la misma. La misma de la anterior semana, la misma de esta semana. Para las dos materias tengo la misma lista. No, yo me refiero que a las 7 de la mañana usted tomó lista. ¿No volvió a tomar otra vez? Porque yo no, solo el de las 7 tomó. No volvió a tomar. No, por eso le digo, es la misma lista. La misma lista que tomé en la Gracias, mañana. Inge.
para las dos materias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego con todos. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, Inge, pase bien.